Hoy en Coqueto y Próspero, le pidieron a la desarrolladora que quitara todas las referencias gay del videojuego. En Birdo, él cree que es una mujer y escupe huevos de su boca y prefiere que le digan Birdeta. el videojuego se llama Tell Me Why. Tell me Trata, why ain't ajá, nothing but a heart. sí, trata, ¿qué sexo es ese personaje? ¿Hongo? Cuando llegues a los 30 todo empieza a cambiar. Conoces la terapia, no sales a rumbear. Ven charla con nosotros que ya va a comenzar. Coqueto y próspero, el podcast. Hola y bienvenidos a nuestro primer episodio de Let's Get Educated. Como Ay, Comi lo ha mencionado mucho, esta nueva temporada pues venimos con muchas secciones, con nuevo tipo de episodios y pues este es el primero de Let's Get Educated. Como algunos de ustedes sabrán, algunos que de pronto nos conocen hace mucho tiempo y pues otros que no, pues les contamos. Comi inició un proyecto muy bonito hace unos años en el que yo participé algunas veces que se llamaba Let's Get Educated y estaba en su canal de YouTube. Entonces, no sé si quieras contarnos un poquito tú, Comi, de qué se hola trataba. amiga. Ay amiga, Hola. estoy muy emocionado porque este es mi bebé. Este es mi bebé inicial. Este es mi primogénito. Let's Get Educated es un proyecto que yo empecé hace muchos años, la verdad. Yo creo que hace como unos 5 años o más, Ujú. en el que me gustaba hablar de historia LGBT y hablar de, creo que un poco de Let's Get Educated nace Coqueto y Próspero, porque Let's Get Educated se construyó como un espacio para hablar de historia LGBT, porque siento que a veces como personas diversas desconocemos las personas que estuvieron antes de nosotros y por eso no les pagamos el respeto que merecen, porque creo que ahora en el 2023 tenemos muchas cosas que a veces damos por sentadas, ¿no? Y se nos olvida como devolvernos a recordar que nuestra historia es muy reciente y nuestra historia como población recibiendo ciertos derechos y ciertos es muy reciente y merecemos respetarla para que siga creciendo como toda esta búsqueda por el respeto, la tolerancia y demás cosas. Entonces, nada. Muy feliz y que como dijo Mario, él trató de disminuirlo, pero Mario fue una parte muy importante de Let's Get Educated, entonces qué emocionante que ambos estemos aquí otra vez, entonces estoy very excited. Sí, digamos que a mí lo que más me parece bonito del proyecto es que a pesar de que estamos tratando como de llevar como esta parte de la historia queer a pues las demás personas, nosotros también hemos aprendido muchísimo de esto mismo, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo yo, o sea, yo siempre fui como yo me sentía como el pupilo, No, y es que, porque... pero eso es muy cierto, amor, porque digamos, yo quiero que la gente sepa que nosotros hacemos Let's Get Educated no desde una posición de somos la autoridad de la educación y no sé qué, sino es más bien como, venga, ¿de dónde viene la escena ballroom? ¿De dónde viene el color del arco, de Ujú. la bandera? ¿Por qué nos llamamos LGBT? ¿Por qué, qué es este término? Y nosotros simplemente lo que hacemos es una investigación, cuadramos cómo es lo que queremos decir y exponemos el tema y hemos aprendido un montón de cosas a través de eso. Exacto. Y esta vez no es una excepción. Esta vez, pues, cuando hicimos nuestra reunión de qué Reunión de íbamos a hablar, junta. ajá, de qué secciones íbamos a poner, pues sugerimos el tema de Let's Get Educated y yo le dije a Comi que quería como decir el primer tema de este tipo de episodios porque como ya ustedes de pronto me han conocido, yo soy una persona que le gustan muchísimo los videojuegos y digamos que cuando yo salí del closet y como que empecé a darme cuenta de muchas cosas que pasaban como en la cotidianidad que yo manejaba, me di cuenta de que en los videojuegos también ha habido representación de la comunidad LGBT y de los gays sobre todo, y que uno nunca está como muy consciente de eso, porque tanto las empresas de videojuegos como la misma comunidad, como que siempre es muy cerrada al respecto.
No sé, por ejemplo, tú, Comi, o sea, yo sé que tú no eres gamer, pero sé que tienes una consola de videojuegos y que has jugado videojuegos a través de tu vida. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste, por ejemplo? El primer videojuego que yo jugué, creo que debe ser Pokémon, amor. O sea, Pokémon o no, mentiras. Yo creo que, pues, juegan con los jueguitos amiga, acá a uno se le cae la cédula así, todo duro Yo contra el sé, piso. De Circus que era como en Poli, que ajá, ese y Mario eran ok. los primeros juegos que jugué. Bueno, esos son unos de los primeros juegos de Nintendo que pues acá en Latinoamérica y por la piratería eso se llegó llamando Family, pero Ajá. realmente eran juegos de Nintendo. Ah, ok. Ahora te pregunto, yo vuelvo y digo, yo sé que tú no tienes mucha experiencia con videojuegos porque digamos que no es como tu centro, pero Ujú. dime si en los videojuegos que has jugado o en las personas que tú has escuchado que hablan sobre videojuegos, cuéntame si sabes de algún personaje LGBT, gay, lesbiana, no binario, etcétera, etcétera. Amor, no, porque digamos, no, o sea, creo que lo que sé es por ti, pero que alguna vez me contaste de este juego, del videojuego que tú juegas constantemente, Destiny, Ajá. que era como había un personaje queer o algo así, la verdad no me recuerdo, pero creo que esa es la única vez que he escuchado eso, como que exista diversidad en este mundo, ¿no? Exacto, y digamos que esa historia que tú cuentas como de conocer que hay personajes queer en videojuegos es la historia de prácticamente todo el mundo. O sea, Ujú. nunca estamos pensando que de pronto un personaje es queer o LGBT o gay, lesbiana, nada de eso, porque digamos que muchas veces a las personas no les importa eso porque igual siempre se ven representados en los personajes porque la industria de los videojuegos es primordialmente hetero cis normada, ¿sí? Claro. Y yo, digamos, ya que tú lo mencionas, me pongo a pensar como que es algo que uno no piensa, ¿no? Digamos, si yo me pongo Claro, a jugar como, no me imagino como, este personaje es un man hetero o alguien gay, ¿sabes? O sea, sí, porque vuelvo y digo, digamos que en el común de las personas, los videojuegos son como algo muy de voy a entretenerme un ratico y jugar este videojuego y ya claro. pasó. Pero para muchos de nosotros que somos como esta sección de la comunidad queer, que somos los gay ñoños, Si los nosotros sí gay, pasamos, mer. los gamer, pasamos un montón de tiempo en nuestra niñez y nuestra adolescencia jugando videojuegos y nunca tuvimos como esta representación de lo que éramos en esta parte que nosotros estábamos viendo. Digamos que otras personas que no jugaban videojuegos tenían las artistas pop, las series de televisión, libros y películas donde de pronto sí se podían ver representados. Nosotros no tuvimos eso porque no sabíamos ni siquiera a dónde acudir porque eso también era muy cerrada esa comunidad. Entonces, como para empezar un poquito más el tema, les quiero contar un poquito de la historia de los videojuegos. Y no sé si tú sabías, por ejemplo, que el primer videojuego que hay en la existencia de la humanidad es un videojuego que es la versión gamer de el Tricky, de la bolita y la X, la bolita Ok. y la X. Ujú. Ese primer videojuego salió en 1952. Ok. O sea, hace más de, ¿cuántos años son? 70 años. Casi 70 años. 70. Exacto. Hace más de 70 años salió el primer videojuego. Ujú. Posterior a esto salió, el primer videojuego era humano contra máquina. Hasta 1970, o sea, casi señor. Profe, una pregunta. ¿Qué significa humano contra máquina? Humano contra máquina es precisamente eso, que tú estás jugando en contra del Ah, o computador. sea, solo pues, o sea, es como un juego uno solamente contra contra, no, no habían juegos de dos personas. Exacto, y Ya, ese era la segunda parte de la historia que quería contar. El ok. primer videojuego para dos personas que salió fue uno que se llamaba Tenis para dos, que salió en 1970, es decir, casi 20 años después. A partir de aquí fue donde la industria del videojuego empezó como a despegar
y empezó a evolucionar de manera como absurda, que es ahora lo que vemos como videojuegos así en 3D que ya tienen mucho realismo, pero hasta más o menos entre el 73 y el 75 se empezaron a ver los primeros personajes humanos. Antes de eso solo era como navecitas espaciales contra bichitos y este tipo de cosas. Y desde el 75 hasta el 89 tuvimos el primer personaje LGBT. En el Aquí es 89. en el 89, o sea, prácticamente 37 años después de que se lanzó el primer videojuego. Un montón de tiempo, qué Exacto, fuerte. entonces o sea, yo digo todo esto para que tanto tú como las personas que nos estén escuchando nos demos cuenta que las personas queer han existido toda la historia y se demoraron 37 años para que una persona saliera, un personaje queer saliera en un videojuego. Y Ahora, mira que, perdón, te interrumpo, y sí, mira que igual también es como muy triste, que es lo que yo mencionaba, de que nuestra historia es muy reciente, y es que 89, aunque bueno, igual, pues son igual apenas hace 30 años, ¿no? 33 años, que pues igual es hace muy poquito tiempo, ¿sabes? Es como que, por ejemplo, tú existías antes de que hubiese el primer personaje gay en una historia. exacto. O sea, cuando yo estaba cumpliendo 3 años de vida, Ujú. salía el primer personaje gay en videojuegos. Ok. Ahora, tú de esto sabes un poquito más que yo. Mm. ¿Tú más o menos recuerdas cuándo empezó la pandemia del VIH-Sida? Al final de los 80, sobre el 88, 89. Exacto. Sobre esta época fue donde salió este videojuego. Este videojuego se llamaba Caper and the Castro. Y este videojuego fue un hito tanto para los videojuegos como para la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque resulta que este juego fue distribuido de manera gratuita por uno de los predecesores del Internet que se llamaba Bulletin Board Systems, que son sistemas de tableros de anuncios, que como que para traducirlo en algo más sencillo, fue los primeros Latin Chat que existieron en la vida. Ay, amiga, es que los primeros Latin Chat y uno acá ya. Si nos está escuchando algún generación Z y no sabe qué es Latin Chat, chino culicagado, vaya a hacer tareas. No mentiras, pero si no saben, es como que antes las personas se conectaban a chats. eh, Antes de las redes sociales y todo eso, existían chats en los que las personas se podían conectar desde cualquier parte del internet a conocerse con otras personas. Así es. Ok. Amiga, una pregunta que yo, es que hoy estoy aprendiendo mucho. Entonces, esto de bulletin boards eran cosas como que aparecían o sea, eran en los computadores y era Eran como... en ordenadores, Ujú. no tanto como, o sea, no tanto como lo que se conoce ahora como computadores, eran unos ordenadores que se conectaban a la línea telefónica, muy parecido a lo que se hacía en los principios del internet, y allí tenían como unos tableros de anuncios, o sea, literal era como un Ya. periódico online. Entonces, este videojuego se distribuyó de manera gratuita por esos Bulletin System con un anuncio que decía que jugaran el juego y que en vez de pagarle al desarrollador del juego, lo donaran a una fundación específica que estaba en la lucha contra el VIH-Sida. Entonces, por eso ese juego es tan importante en nuestra historia. Y no sé si tú habías escuchado alguna vez de eso, yo jamás lo había escuchado. Amiga, creo que mi reacción es súper genuina, porque, bueno, para que sepan, a veces Mario y yo las cosas que a veces nos reservamos las conversaciones para que sean genuinas en cámara, y creo que mi expresión fue súper genuina de que nunca había escuchado eso y me pareció muy lindo. ¿Nos quieres repetir, por favor, el nombre del videojuego? El nombre del videojuego se llama Caper and the Castro. De todas maneras, lo Ok, vamos a dejar como en la partecita de los comentarios para en caso tal de que ustedes lo quieran buscar. buscar. Amiga, ¿y de qué se Eh, trataba el juego? Ahora, el videojuego, por eso digo que este videojuego es un hito en nuestra comunidad porque es increíble los temas que trataba. Entonces, el personaje principal era una detective lesbiana que se llamaba, por acá tengo el nombre, se llamaba Tracker McDyke.
Amo, amo. Eran otros Sí. tiempos también. Pero, o sea, por eso digo que eso es un hito porque el videojuego trataba temas completamente gays. O sea, era no sé, Amo. no sé la palabra en español, pero era Vanguardista. unapologetically gay. Ok, amo. ¿Sí? Sí, algo muy a la vanguardia para su época. Exacto, entonces teníamos a nuestra personaje principal que era la detective lesbiana y ella era muy parecido a Carmen Sandiego, ¿sabes? Ay, Era ¿dónde en muy el de ese mundo está? tipo. Y el caso principal que ella estaba tratando era Amor. que, bueno, entonces el tema principal de este videojuego era como resolver casos, pero uno de los casos principales del videojuego era resolver el secuestro de la mejor amiga de la detective, que era una drag queen que se llamaba Tessie la Femme. Amo, una Entonces drag queen. es muy increíble. Ahora, o sea, es como para que ustedes conozcan la historia y les quede como la pullita para que vayan e investiguen si lo quieren jugar, las personas que les Ujú. gustan los videojuegos, las personas que les gusta Carmen Sandiego, porque es muy chévere, es muy parecido a esto. Y bueno, el barrio donde se desarrollaba como toda la trama del videojuego era El Castro, que es un barrio precisamente en San Francisco, donde también pues hay muchísima historia queer. Sí. Ahora viene la parte triste de esta historia y por eso, y esta es la razón por la que ni tú, ni yo, ni muchas de las personas queer de ahorita no conocíamos este juego y es porque aquí fue donde sufrimos el primer borrado en nuestra comunidad y es cuando quisieron sacar el juego ya a ser comercializado, a ser popularizado. Le pidieron a la desarrolladora que quitara todas las referencias gay del videojuego. Entonces, Mm. cuando ya salió al mercado, el juego ya no se llamaba Kuiper and the Castro, sino se llamaba, Tomb se Raider. llamaba, no, se llamaba Murder on Main Street. Nada que ver, o sea, y no hacía ninguna referencia a la comunidad LGBT. Y mucho tiempo después, el juego como que volvió como a surgir en conversaciones y más o menos entre el 2014 y el 2019, o sea, hace muy poquito, o sea, el juego salió en el 4 años. 89 y hasta el 2019, perdón, salió en el 1989 y Ujú. hasta 2019 recuperaron cassettes originales del videojuego y lo pudieron poner otra vez en la internet para que la gente lo conociera. Antes de eso se había borrado completamente de la existencia. Qué fuerte, qué triste. O sea, son 20 años de una pieza tan importante de nuestra historia, porque imagínate el primer juego LGBT que tome todas estas decisiones de historia, ¿no? Y además como la importancia vinculado a la pandemia del VIH-Sida, y es algo de lo que no No se se habla sabe nunca, nada. nadie lo dice, nadie, nada. O sea, y que es, o sea, digamos, algo que me parece muy importante que tú dices es que hay una gran parte de la población LGBT que son gamers, que son geeks, y yo siento que la representación tiene que ser para todos, ¿no? Y si existía esta representación en un terreno de un mundo que es tan importante y vital para muchas personas, tenemos que hablar y conocer de esto. Así es. Y tristemente, este fue, como lo decíamos, fue como un videojuego pionero en nuestra comunidad, pero de ahí en adelante sufrimos también como una especie de cómo se dice, ahí es donde nos empezaron a encasillar también a nosotros como comunidad, Ujú. donde los personajes que aparecían en los videojuegos eran villanos, eran personajes con trastornos mentales, eran personajes que estaban encasillados como en este rol de que tenían que ser específicamente Car- flamboyant, que caricaturización exacto, de son caricaturizados, son mostrados como personajes débiles, son personajes mostrados como, o sea, cada cosa mala que te puedas imaginar lo representaban con un personaje homosexual o queer. qué De hecho, fuerte.
De hecho, para que todo el mundo sepa que esto es lo que me parece más tenaz del tema, es que en la mayoría de videojuegos donde hay personajes queer o personajes gay, lesbianas o lo que sea, jamás ponen la palabra gay, jamás ponen la palabra lesbiana, jamás ponen, porque eso en la parte del marketing no les conviene, porque van a generar una serie o Sí, sea, la como que gente la se gente se como va a de emberracar. polémica. Ajá. Entonces aquí es ¿Qué donde les voy a palabra empezar. usan? Eh, ya les voy a explicar eso. O sea, Ok. como que lo ponen siempre como por debajo, como que lo dejan a la interpretación de las personas. O sea, por ejemplo, hay un personaje en un videojuego de pelea que se llama Streets of Rage. Ok. Y uno de los villanos es un personaje que es claramente gay. O sea, el man tiene, o sea, es como, ¿te acuerdas de este grupo de YMCA? ¿Cómo es que se llamaban ellos? The Village Eh, People. Hay uno de ellos que se viste como policía, que tiene bigote, el sombrerito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este villano de este videojuego es exactamente él, ok. que muestra sus músculos, que tiene como vaqueros, que tiene como unos zapatos que parecen tacones. Y lo representan como un personaje que es débil, que cuando le ganan empieza a llorar, que tiene muchos manierismos. Entonces, y adicional a eso, bajo la connotación de que es un villano. Qué fuerte, claro, como el marica débil, como que llora y... o es malo, sí, ¿cómo se llama eso? Queer coding, Exacto. que es Y un término adicional que... a eso, por ejemplo, este videojuego en particular, cuando salió tenía este personaje, pero cuando se popularizó en Estados Unidos, quitaron a ese personaje. ¡Ay, amor! O sea, una negación tras negación tras negación. Y bueno, esto del borrado que hemos venido hablando no pasa solamente como con un personaje o con un solo videojuego. Hay cualquier cantidad de personajes que ustedes se puedan imaginar que les sucede esto. Por ejemplo, hay un personaje en Mario Bros. O bueno, hay dos que les voy a comentar de ambos. El primer personaje transgénero que existió también en un juego de Mario que se llama Birdo. En la descripción del personaje, cuando salió en Japón, decía, Birdo es un personaje masculino, o dice, él es un hombre que prefiere vestirse de mujer y que le digan Birdeta. Esa es la descripción original del personaje. Qué fuerte. Cuando el juego llegó acá a América, quitaron esa descripción Y y solo dejaron, era y era, Virdeta. era, era Birdo, el personaje se llama Birdo. Y cuando tú lo ves, pues el personaje es ¿te acuerdas de Lo que Yoshi? lo quiero buscar, Birdo Mario Bros. Ajá, Ay, es de, oh my God, sí, que es el Yoshi rosado, la Yoshi exacto. rosado. Es, Ay, es, es, es rosado, tiene un moñito y pues es claramente, es femenino, o sea, lo que conocemos como mira, femenino. te voy a leer la descripción de Super Mario. Dice, Birdo, él cree que es una mujer y escupe huevos de su boca y prefiere que le digan Birdeta. Pero sí, o sea, es muy violento porque está presentado como una, o sea, yo siempre que lo veía, o sea, yo siempre que la veía, no sé cómo decirlo, perdón si me equivoco, yo siempre que la veía decía como, ah, es como la Yoshi mujer, pero mira qué descripción tan violenta porque la presentan como mujer y hacen esto como de, él cree que es una mujer. Amiga, Exacto. wow, ok. Entonces, aquí estamos nuevamente con un ejemplo de un personaje al que, si nos vamos como al detalle, están diciendo que tiene un trastorno mental, porque dice, él cree que es una mujer. ¿Sí? Y Sí, adicional a eso, no sé si tú sabes, este personaje inicialmente fue introducido como un villano. amor, terrible, Es- ok. Exacto. Ahora, otro personaje de Mario que es un poco más reciente, de un videojuego que se llama Mario Paper Cut. Ujú. El personaje se llama Vivian
Y en la descripción del personaje también dice, parecía una chica, pero es un chico. Ok, qué necesidad, ¿no? Pero Exacto. Y yo, o sea, yo digo que, no sé, siento que a veces como que, no sé si lo hacen de adrede, como tratar de decir este tipo de cosas, porque digamos que pues no habría necesidad de ponerle esa descripción, ¿sabes? claro, porque es como darle un componente de no, no es caricaturización, sino como de ridiculización a las Exactamente. personas diversas, ¿no? Porque es como, pues tú nunca vas a ver como la descripción de Mario siendo como, es un albañil que se cree superhéroe, ¿no? Porque pues no es necesario, o sea, entonces sí es violento porque es nombrar las cosas desde lugares heteronormados desde el pensamiento heterosexual, negando como toda la experiencia de las personas o como pues sabemos que estos son personajes de videojuegos, pero pues sí, si yo a un personaje que vive en un mundo virtual le asigno una personalidad con estos códigos de lenguaje, pues, ¿qué estoy queriendo decir? Exacto. O sea, por ejemplo, digamos que este tipo de personajes, tanto Weirdo como Vivian, podrían ser abordados de una manera más adecuada y más a lo que quieren de pronto representar. Por ejemplo, si Vivian es una chica que, perdón, si Vivian es un chico que de pronto tiene apariencia de femenina y todo eso, digamos que podríamos abordarlo como una persona andrógina, porque pues ni siquiera estamos como hablando de su sexualidad, porque pues eso sí, tal vez como que no es relevante, Ajá. pero, pero de pronto sí hay una persona que vea y diga como, ay, Vivian es andrógino y yo me veo así, pues qué bonito ver eso, o sea, ¿sabes? Lo mismo Claro. Birdo, o sea, si Birdo es un man que le gusta vestirse como mujer, pues ¿cuántos de nosotros no quisiéramos vernos representados de esa manera? O sea, como y que fuera Claro. natural y que tuvieran historias profundas. O sea, no sé si de pronto también han captado o sea, han captado, suena como estúpida, si están entendiendo. O sea, si de pronto han Y comprendido algo después de... dicen que yo soy la perra. No, o sea, han comprendido adicional a eso que si se dan cuenta estos personajes queer son personajes, uno, villanos, dos, secundarios. Ni siquiera son Claro. los protagonistas, son personajes que están por allá metidos al fondo, que sus historias están por allá ocultas, que las han borrado, que si tú quieres saber que Birdo es un hombre que se viste de mujer y que Vivian es un chico que se ve femenino, tienes que ir a buscar por allá abajo en los lugares más recónditos del internet para que tú puedas lograr saber eso. Y eso pasa Mm, aún hoy en día. O sea, por ok. ejemplo, hay un juego que tú debes haber escuchado mucho que se llama Overwatch. De pronto sí, de pronto no. De pronto no. Amor, no. Creo Estoy en que tu sí, cara que creo no. que sí, creo que sí. Overwatch tiene, de pronto tiene más ahora porque eso cada rato sacan personajes nuevos. En sus inicios tenía dos personajes queer, uno que se llama Tracer y otro que se llama Soldado 76. Este juego es un shooter competitivo en donde se divide como por equipos y se matan unos a otros Ok. o tienen otro tipo de juego también, pero Para pues las principalmente es eso. ignorantes como yo, es un juego de bala. Es un juego de darse bala. Pero lo mismo, para tú saber que estos dos personajes son queer, tienes que ir a leerte un cómic porque en la Ya, historia principal del juego nunca lo menciona. ok. Entonces sí, uno puede decir como sí, qué chévere que nos estén representando, que haya donde decir como, ay, sí, Overwatch es queer friendly y toda la cosa, pero sí, Sí, eh, total, porque es como la representación cuenta, pero pues que, o sea, que estamos representando, o sea, a veces las empresas tratan de hacer como este wash de decir, ay, soy súper inclusivo, pero mi personaje que tengo, que cree es como, marica, es que nada más el nombre, Soldado 76, huevón, casi le ponen como árbol número uno, y es como, pues, ¿sabes? O sea, que estoy representando, ¿no? Y los no, y por personajes, ejemplo, dale. continúa. Bueno.
Por ejemplo, Tracer es como el Pokémon, como el Pikachu de Overwatch, ¿sabes? O sea, ya sí es como que la ponen en todas las portadas, todo Ujú, el mundo sabe quién es Tracer, como en la comunidad de los videojuegos, pero ujú. vuelvo y te digo, o sea, yo supe que Tracer es lesbiana hasta que busqué, ¿sí me entiendes? No Ya. es como que en la historia me digan algo relacionado con eso porque digamos que como que no les importa o como que pueden obviarlo, Ya, pero digamos que, no sé, la sexualidad de otro tipo de personajes nunca me la han obviado a mí. O sea, por ejemplo, no sé si has escuchado God of War. claro. Kratos en los primeros videojuegos lo ponen a culear literal ahí en el videojuego con Ok. mujeres, con varias. ¿Sí me entiendes? Wow, Entonces ya. como que eso sí te lo ponen en la cara. O sea, mira, este man es hetero Sí, y se come 20 viejas al tiempo. Pero cuando se trata de un personaje queer, siempre es como, ay, vamos a ponerlo como una pistica por aquí, como que tiene un moñito a este lado, es que ¿sabes? si tú te das cuenta, y eso yo creo que traslada a muchas como esferas del entretenimiento, es exactamente lo que tú dices, como los personajes heterosexuales tienen como una dimensión más grande como de su sexualidad y todo, y los personajes diversos no. Y lo que pasa es que, y ahí viene cuando la gente dice, ay, ¿por qué todo lo tienen que volver sobre sexo? ¿Por qué no sé qué? Y es porque ellos nunca se han cuestionado que siempre han tenido historias en donde los muestran siendo objetos de deseo, objetos de placer, objetos sexuales, y que es normal, porque al final de cuentas en nuestra experiencia de vida todos somos objetos de deseo, objetos de placer, objetos de sexuales, pero que la representación y verlo pues es importante porque nuestras historias son igual de válidas. Exacto. Y ahora que tú tocas también ese tema, es importante darnos cuenta de otra cosa que está pasando en lo que les estoy contando. Si tú te das cuenta, los personajes que se han representado en los videojuegos siempre han sido o gays o lesbianas. En su Ujú. principal mayoría, los gays. Y el resto de abanico de posibilidades ni siquiera es mencionado y ni siquiera es como podría decir yo la palabra. O sea, ni siquiera notan que lo están representando. Ok. Por ejemplo, hay dos personajes que uno lo vas a conocer tú, que es los honguitos de Mario Bros. Los honguitos de Mario Bros. No, Sí, no pero, el o que sea, se come, mi, sino el honguito personaje. sí, y, ¿Qué sexo es ese personaje? hongo. Pues resulta que los honguitos son personajes no binarios. Ah, oh my God. ¿Y por qué son no binarios? Porque cuando entrevistaron a los creadores de este personaje dijeron, no, pues nosotros los pensamos como personajes sin género. Ya. Entonces ahí está una representación muy importante que no se le da como la relevancia que tiene porque la gente no sabe eso. Y mira que más allá, o sea, también siento que es como darnos cuenta que pues todo está sexado en la vida, todo tiene un código sexual y un videojuego que ha estado en nuestra vida, todos, pues de muchos. Yo creo que es muy poca la gente que puede no estar tocada por Mario, Ah, eh, sino que pues que desconozco que es Mario y es como ver que hay un personaje que está concebido desde su creación como alguien sin género, para que entendamos que así mismo es la naturaleza, ¿no? Entonces, exactamente. muy bacano Y no es, entenderlo y así. no, y no es el único personaje no binario en la existencia de los videojuegos. Hay un videojuego que también es muy conocido por toda la comunidad gamer y de pronto algunos que no lo conocerán, que es Final Fantasy IX. Aquí también hay un personaje sin género que se llama Kina Queen. O sea, literal es como se llama Kina Queen Ya. y es un personaje sin género. La cuestión con este personaje es lo mismo que hemos venido hablando. Es un personaje secundario que a pesar de que está en el grupo principal de personajes, ni siquiera habla. Ya. Y cuando habla tiene diálogos muy como irrelevantes. Entonces digamos que son personajes que como que siempre van dejando de lado. Eh,
Yo quiero que Es sepan que mientras Mario está hablando de los personajes, yo estoy buscando y aprendiendo y vamos a ponérselos ahí en la pantalla de los que pueden, los que ven el capítulo en YouTube para que se enteren también de estos personajes de los que estamos hablando hoy. exacto. Bueno, ahora también les quiero hablar de un poquito, un problema que también sucede mucho con los videojuegos, con un solo ejemplo. Acá hay un abanico increíble de cosas que si nos pusiéramos a hablar de todas ellas, hablaríamos de un capítulo de 20 partes, porque acá Ujú. hay tela para cortar. Pero ahorita que tú hablaste del pinkwashing, el pinkwashing es algo que ha estado muy presente en la historia de los videojuegos. Y en particular hay uno muy reciente, no sé, creo que son como Profe, 5, señor. profe, qué pena, otra aclaración. De pronto para la gente que no nos escucha y no saben qué es pinkwashing, entonces, ¿nos puedes decir qué es pinkwashing para la gente que no sabe qué Bueno, es? el pinkwashing es como utilizar, esto también es como que lo que yo entiendo, porque tampoco es Ujú. como Mario es No, por eso, el por eso. más sabio. El pinkwashing es utilizar características de la comunidad LGBT para tratar de vender una historia en un medio masivo. Más o Ujú. menos eso es lo que se entiende como pinkwashing. No sé si Listo. quieres aclarar mucho más. Pues el pinkwashing también son las estrategias que utilizan las marcas y las empresas para decir que son inclusivos, pero realmente esa inclusión no es más que superficial. Hablamos de ejemplos como cuando las marcas en junio sacan paquetes con arcoíris y piensan que eso es ser inclusivo, cuando verdaderamente la inclusión es ser para contar nuestras historias, ser parte de la búsqueda de nuestros derechos, ser una sí, como realmente estar activos en la búsqueda de derechos igualitarios para todos y no hacerlo de una manera superficial para solamente generar eh, profitable, para que usted gane dinero, Ganancias. Ujú. ganancias. Entonces les voy a hablar de este juego que es súper reciente y es para mí algo súper problemático porque lo jugué y yo no sabía esto. ¡Ah! El juego se llama Dream Daddy, Dating Simulator. Este juego es una novela gráfica donde tú tomas el papel de un hombre gay que tiene una hija y que pues a su vez es homosexual. Como les vine diciendo hace un rato, en Un este hombre que juego, a su misma vez es homosexual. perdón, no sé por qué dije eso, que es un hombre soltero que a su vez es homosexual y tiene una Ya. hija. Eso era lo Ok. que iba a decir, en mi cabeza Soy yo se escuchaba diferente. diferente. ¿Y qué amiga? Eh, En este juego, tú puedes elegir entre una opción de hombres para tener citas e interactuar. Ujú. Y aquí es el primer problema. Durante todo el videojuego no nombran la palabra gay en What? ningún punto. Nadie dice la palabra gay. Puede decirse como, no, es que no es necesario decirlo porque es evidente que, pero en serio, o sea, llevamos hablando tú y yo en cuántos capítulos de Coqueto y Próspero y cuántas veces hemos dicho la palabra gay, No, y ¿sabes? que realmente lo que no se nombra no existe, ¿no? Exacto. Entonces, Adicional a esto, este videojuego fue desarrollado por un equipo de gente que es completamente cis hetero. ok, ya el Entonces primer problema. hay muchas situaciones durante el videojuego que son muy caricaturescas y muy clichésudas y muy estereotípicas precisamente por esta razón. Adicional a eso, el videojuego salió como una broma en internet. Y a partir de eso fue que los desarrolladores dijeron como, ay, podemos agarrar esta idea y hacemos este videojuego. Ok, Ahora bien, todos los personajes, o sea, si se dieron cuenta por el nombre del videojuego, se llama Dream Daddy. O sea, te están vendiendo que tú vas a tener citas con daddies, pero los personajes como tal ujú. no parecen daddies, parecen No, como un catálogo de modelos y tal cual. el único personaje que sí parece un daddy, que es un hombre barbado, acuerpado, gordito,
es un man que tiene problemas con su sexualidad para expresarla. Entonces, ¿ven cuál es el problema de este tipo de cosas? Oye, y mira que estoy viendo una foto del cast como de Dream Daddy a The Dating Simulator y realmente sigue alimentando un poco el cliché del hombre gay, guapo, apuesto, interesante. Ok, wow. Exacto. Ahora, ya que tuvimos esta oportunidad de hablar de todo esto, les voy a hablar de un videojuego que a mí me apasiona con el alma, que es Destiny. Destiny es un hito para nuestra comunidad. De pronto la gente no lo entiende o no se da cuenta porque dicen, no sé, es como un juego como de disparar y ya matarse y eso es todo lo que hay. Pero dentro de la historia del videojuego vamos a encontrar personajes que son explícitamente homosexuales, que son personajes principales dentro de la historia, que los desarrolladores del videojuego son personas queer, o sea, las personas que se imaginan los escenarios, que se imaginan las historias son gays, son trans, son lesbianas, son todo lo que ustedes quieran, están ahí representados porque esos son nuestras historias, o sea, nuestras historias están colmadas de todos estos colores. Y está muy bien representado en la historia del videojuego. Por ejemplo, uno de los personajes principales, que a pesar de que es un villano, eh, lo podemos ver como un personaje profundo más allá de su villanés, Ajá. que es el villano de una de las primeras temporadas del juego que se llama Oryx. Oryx nació siendo una mujer Ujú. y durante el transcurso de su historia, para adquirir un poder específico, se transformó en hombre y se llegó a llamar Oryx el Rey de los Poseídos. Y esto fue para poder tomar... Ajá. Wow. Y lo que te digo, y es un personaje mucho más profundo aparte de que, o sea, y no por su sexualidad, es villano, ¿sí me Ya, entiendes? claro. Ese Y era el que, que y tú me que, habías contado. ajá, adicional a esto, hay dos personajes principales dentro de la historia que son homosexuales. Y de hecho, en la última temporada que pasó del videojuego, como que mostraron dentro de la historia como la cotidianidad de ellos, como sus problemas, como lo que había pasado, porque estos personajes son personajes que han vivido más de 100 años, entonces como Ujú. que han tenido historia juntos y se muestran como el amor, muestran cómo ha pasado el amor en el transcurso del tiempo, que fue ya parte de lo que hablamos en otros episodios, y que lo nombran muy naturalmente, ¿sabes? De hecho, Ujú. hace poquito los mostraron besándose dentro del videojuego y fue algo muy lindo porque uno decía como, ay, qué bello. Claro, Y este es un videojuego que no está lanzado como, miren, esto es para la comunidad LGBT, no, esto es para todos. Sí, claro. porque precisamente eso es lo que queremos ver representado, que la comunidad está pues en todas las historias, está en todos los ámbitos, no necesariamente tienen que hacer un Dream Daddy Gay Simulator Dating, que sea como que todo el mundo es gay porque sí, sino como que hay historias reales y profundas y que se van enriqueciendo con el tiempo. Y eso es lo que queremos ver realmente en esta industria. Total, y que yo siento que, digamos, cuando uno entra a un videojuego a tener como una aventura y o sea, como uno está buscando tener una aventura o lo que sea como que venda el videojuego, también las historias personales del personaje, pues pueden venir desde muchos lados, igual puede ser fuerte, capaz, porque Exactamente. asumimos que las únicas como realidades que pueden también existir dentro de estas realidades virtuales son aquellas que son heterosexuales, ¿no? También existe espacio para todos nosotros y qué lindo saber cómo que existe este juego, este tipo de juegos como el que mencionas, Destiny, en el que además de esto, pues los personajes tienen su componente sexual, pero no es como la totalidad de su historia. Exacto. Y adicional a esto, ya como para terminar con la parte de Destiny que les quería comentar, hacia la parte de la vida real, el videojuego también tiene mucho impacto, no solo porque las personas que lo construyen y lo desarrollan también son en su gran volumen queer, sino porque también como que buscan
hacer impacto en la comunidad. Por ejemplo, aquí cuando hay los días del orgullo y los días de visibilidad trans y todo esto, ellos venden en su tienda virtual unos pines físicos para que la gente los compre y las ganancias de eso se donan a fundaciones que luchan contra el SIDA, que son para personas gays queer ¿cómo se dice la palabra en español? Habitantes de calle y todo esto. O sea, siempre hay como campañas para donar hacia ellos y siempre destinan un monto de sus ganancias para ellos. Entonces creo que es muy importante también como tener eso en cuenta antes de que uno consuma algún contenido de este tipo. Entonces ya aquí ya les hice la cuña de Destiny, porque también es un videojuego que me apasiona, allá los espero los que quieran jugar. Pero sí, o sea, y eso que tú te reservaste porque tú puedes hablar de Destiny 80 horas seguidas. Sí, este capítulo podría haberse tratado de Destiny también, ¿no? Es como... Totalmente. Bueno, aquí ya como para ir cerrando un poquito el tema, siento que es importante también que hablemos de la cuestión de poder elegir nuestra sexualidad en los videojuegos. Ujú. Siento que para algunas cosas sí es importante. Por ejemplo, ahorita que terminamos de hablar de Destiny, digamos que eso no es como el centro de atención. O sea, tú puedes elegir entre si es masculino o macho o hembra. ¿Sí? Ajá, sí. Y más allá de eso, como que no le dan ninguna otra connotación porque siento que la historia es como muy, o sea, como que no se centra en eso y no es necesario saber si tu personaje es gay o no, porque pues digamos que nunca hay una interacción de ese tipo. Ujú. Sí siento yo que es muy importante que así como a nosotros a través de la historia nos han puesto personajes como en tu cara de decirte como este personaje es hetero y es hetero porque es importante para la historia, también es importante que te digan como este personaje es gay, trans, lesbiana, a género, lo que sea, y es importante para la historia y tú no lo puedes cambiar. O sea, siento que Ujú. hay muchas desarrolladoras que le dan como la opción a la persona de ser una cosa o la otra, o tomar esta aventura gay o no tomarla, pero siento que eso está mal, porque sí siento que te deben hacer seguir como el camino y decirte como, mira, es importante que tú conozcas esta historia y es gay por esta razón y esto le aporta a la historia por esta razón. Les voy a hablar de tres personajes de tres videojuegos que hacen mucho esto y que uno puede entender por qué son homosexuales o por qué son queers y que sí le aportan mucho a la historia y es importante que el personaje sea gay. O sea, ¿y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes leen un libro, leen una película, a ustedes no les dan opción de elegir si el personaje principal va a ser de un sexo o del otro. Ustedes se los dan y este personaje viene concebido de esta manera y para los videojuegos también debe ser importante. Alguien que sí conoce todo el mundo porque ahorita está como en un boom mediático por HBO, que es la serie de The Last of Us, Ujú. es Ellie y su historia con Bill, que son, pues ellas son lesbianas. Y Ya. el desarrollo de su personaje es importantísimo, su sexualidad, pero lo único que es malo de esta historia es que eso solamente se aborda como en el DLC del videojuego. Sí, digamos que durante el transcurso de la historia, sí, señor. Es el DLC del juego, mi amor. El DLC, la sigla es Downloadable Content, ¿sí? Entonces Ya. es como un Y... contenido descargable, como una aventura adicional. Ah, ok, no es Digamos, parte de la historia principal del digamos que videojuego. en la historia principal sí te lo mencionan y sí como que se hintea por ahí, pero se aborda mucho más en el DLC. Ujú. El videojuego ganó muchos premios precisamente por esta razón, porque pues también como que fue un hito en su momento, le dieron un GLAD también, Ah, entonces como que por eso es tan importante. Y pues ahorita en la serie se ha abordado todo este tema de manera como muy explícita y que incluso los desarrolladores de la serie y todo eso como que lo han hablado como muy sí, cortantemente. Es pusieron como, como, este if you personaje don't es like gay gay y people, don't si no, watch the show. no se lo vea. Y así debería ser también con los videojuegos y por eso es muy importante tener eso en cuenta. Hay otro personaje en una saga de videojuegos que conocen mucho las personas que se llama Persona.
En particular, su entrega número 4, persona número 4, tiene un personaje que se llama Kanji Tatsumi, que es como uno de los personajes principales. Y durante la historia del videojuego se aborda mucho la lucha que él tiene por su sexualidad. Ok. Incluso como en las partes finales, en una de las misiones del videojuego, como que esta historia se desarrolla como en sus sueños, Ujú. en un sauna para hombres. Entonces como que Mm. está muy, muy bien como se Nos dice, portrait, conocen. como se dice, Co- portrait representado. representado. Y se los digo así como muy por encima porque si pues quieren como indagar más, pues para que ustedes vayan y lo hagan. Y aquí hay uno que me parece muy importante y por eso lo dejé de último. El videojuego se llama Tell Me Why. Tell me Trata, why ain't ajá, nothing but a heart. sí. Trata la historia de dos mellizas que tienen que volver a su casa para, después de que su mamá murió, para hacer una serie de misiones y tiene como cosas muy de misticismo y como supernaturales. Pero Ya. lo más importante de esta historia, y digamos que no lo digo como porque sea LGBT, sino porque la historia realmente se impacta por esta razón, es porque una de las dos mellizas es un hombre trans. Ya. Entonces, como que durante absolutamente toda la historia, como que cuentan qué es lo que le está pasando emocionalmente a esta persona que se llama Tyler Ronan, para que lo tengan en cuenta. Y es el personaje principal, ¿sí? Entonces es como, Amo. Amamos ver. ajá, exacto. Entonces, digamos que a pesar de que sí está muy pobremente representado en algunos casos, si uno busca, va a encontrar este tipo de contenido. Em, Hay muchos videojuegos que también como que quiero resaltar eso, que tratan como la temática gay, pero de manera sexual y morbosa. O sea, de pronto algunos de nosotros que hemos visto como porno en Mm. redes, de pronto podemos ver anuncios que dicen, mira este videojuego donde te puedes follar a no sé quién y puedes Mm. hacer tu personaje, pero es como muy fetichudo. Claro, Y, sí. y es muy importante que sepamos que más allá del sexo, eh, tienen que verse representadas nuestras historias de manera más respetuosa. Amiga, repite eso otra vez, por favor. Gracias. Sí, que nuestras historias deben ser representadas de manera más respetuosa, Más allá del sexo. más allá del Punto. sexo. Period. Exacto. Y ya con eso, pues quiero como cerrar el tema. No sé si tú quieres decir algo más, quieres como dar alguna opinión al respecto, etcétera, etcétera. No, amor, yo creo que la verdad este capítulo ha sido demasiado enriquecedor para mí porque todas las cosas que mencionabas no tenía la menor idea de muchas cosas, de nada de lo que se habló hoy. Creo que por eso por primera vez en la historia de este podcast he estado tan callada, pero es porque aprendí mucho. Te doy las gracias por habernos traído tu conocimiento y contarnos, acercarnos a este mundo que es tan tuyo y que nos muestres que además la importancia que tiene la representación para muchas personas en la comunidad de los gamers. Entonces, muchas gracias. Exacto. Yo sé que hay muchísimos más videojuegos. Las personas que nos están escuchando en este episodio pueden decir, no, pero no hablaron de tal cosa, no hablaron de tal otra. Hay muchísima tela para cortar, como les digo. De pronto, si ustedes nos recomiendan algo en específico que quieran hablar sobre específicamente este tema de los videojuegos o de series o de otro tipo de cosas también, así como geeks, nos pueden hablar y nos pueden recomendar y con mucho gusto los traemos, sino que también esto es y creo que Let's Get Educated también se creó de esta manera para que la gente quede picada y diga Sí, sí, sí. como, ¿qué es esto? Quiero saber más y por eso no les contamos todo para que ustedes también vayan, busquen y aprendan por su lado. Exacto. Y sin nada más que decir, ay no, esperen, Amiga, pero ahora se le olvidó el podcast ahora a se me usted, olvidó el ¿cómo se podcast a hace? mí. Bueno, Vaya, entonces ahora, amiga, hágalo ¿saben usted, qué? hable Estamos usted en que no ha Need, hablado hoy.
Estamos en Instagram como @coqueto y próspero. Amores, vayan y nos siguen, nos comparten, nos dicen a la gente, oiga, tengo un podcast que le puede interesar. También nos pueden seguir y puntear en donde ustedes reciben, donde escuchen su podcast. Es muy importante para nosotros y nos serviría también un montón. A mí en Twitter me encuentran como Comino-Gómez y en Instagram y en TikTok como Comino-. Así es. Y a mí me pueden encontrar en muchas redes sociales como el de las gafas grandes. Vayan y me siguen y ven mis fotos desnudo. Ah, mentiras. Y vayan y ven y juegan videojuegos con Mario, vayan al Sí, Twitch pueden de jugar conmigo. Mario, que Mario también hace transmisiones de sus videojuegos y son muy divertidas. Así es. Y ahora sí, sin nada más que decir, besitos gamers para todos. Mua, 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 mua. Que se me da más el músculo. Yo sé, keep flexing.